Avísame cuando querés que empiece a compartir o... Bienvenidos al ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy vamos a estar presentando el webinar ¿Qué hace un paleontólogo? Mi nombre es Sebastián Bertoglio y voy a estar moderando este webinar. La dinámica del mismo es la siguiente: van a ser 50 minutos para exposición del tema y 10 minutos para responder preguntas. Y ahora sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Mercedes Fernández, quien va a disertar el día de hoy. Mercedes es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Aplicadas de la UNLU, además de ser docente de la División Biología. Así que bienvenida, Mercedes, te cedo la palabra y Muchas comenzamos gracias. con este webinar. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí estoy. Voy a compartir, me avisan cualquier cosa. Ahí ya se ve. Ahí vamos, desde el comienzo. Perfecto. Bien, bueno, primero buenos días a todos. Buenos días, especial el día con lluvia y pasados por agua. Bueno, esta charla yo la titulé ¿Qué hace un paleontólogo? Y la idea es no solamente presentar cuál es el trabajo de la paleontología y qué significa la paleontología que abarca, sino a su vez también la idea es también presentarles un poco y derribar algunos mitos clásicos que están asociados justamente a lo que es el trabajo del paleontólogo. Entonces, mostrarles cómo es en realidad el trabajo que nosotros realizamos. Bueno, ya la presentación ahí la hicieron. Mi nombre es Mercedes Fernández, hice mi licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Luján. Mi tesina la hice justamente en Paleo, bajo la dirección del doctor Juan Carlos Carnícola, mi eterno director, así que básicamente en todo lo que voy a estar mencionando después, él está metido de alguna u otra forma. Hice mi doctorado con una beca CONICET. Como lugar de trabajo tuve el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, que es el Parque Centenario, uno de los más importantes a nivel de lo que son las ciencias biológicas, las ciencias naturales, no solamente a nivel argentino, sino a su vez a nivel internacional. El doctorado fue en ciencias aplicadas, también en la UNLU. Tuve después de, bueno, lo que fue la presentación, la aprobación, la defensa de la tesis, hice mi postdoc también en CONICET, con una beca CONICET, perdón, también en el museo, en el marco justamente también de paleontología. Y actualmente soy investigadora CONICET en el Laboratorio de Anatomía y Biología Evolutiva de los Vertebrados, la abreviatura sería la B. También, bueno, estamos con ENSIC. Y bueno, obviamente también hago trabajos y sigo en proyectos de investigación asociados al museo. Y soy JTP de la materia de Biología Animal 2, lo que será comúnmente lo que se llama como Vertebrados 1. Bien, ya yendo entonces a lo que tiene que ver con la charla, antes de decir qué es lo que hace un paleontólogo, podríamos definir qué es la paleontología. Y ahí, si nosotros preguntamos generalmente al público, y eso lo vemos en varias charlas, qué es lo que hace la paleontología o qué es lo que estudia la paleontología en términos de objetos, la mayoría va a decir, bueno, estudian las pirámides, las vasijas antiguas, las puntas de flecha, los humanos momificados, la evolución del hombre, las piedras, etc. Y en realidad esto es un mito. Esto es una combinación en realidad de objetos que estudian otras ciencias independientes a lo que es la paleontología. Entonces, esto es a modo justamente de resumen para poder contrastar justamente qué es lo que estudia la paleo y qué es lo que estudia todas esas ciencias con las cuales generalmente se confunde la paleo. Los geólogos en términos generales van a estudiar lo que es la estructura, la composición, la dinámica del planeta Tierra, junto justamente con sus recursos, y en términos generales podemos decir lo que lo hacen a través de las rocas. Los antropólogos, por el otro lado, lo que estudian es al ser humano, su evolución, su fisiología, su sociedad, economía, cultura, lo que fuere, pero en términos de lo que tiene que ver con su entidad biológica, como entidad biológica en realidad del ser humano. Por otro lado, la arqueología estudia a las sociedades humanas a través del tiempo, pero como a través de los objetos, digamos, cómo es su cultura material. Hay una intercepción, hay una superposición justamente en lo que es antropología y arqueología, justamente por esto de trabajar con el ser humano, pero no de estas ciencias no de estas ciencias con la paleontología, como tradicionalmente justamente se las confunde. Y después, por el otro lado, tenemos la biología. Los biólogos y las biólogas básicamente estudian de una manera mucho más amplia a todos los seres vivos, a todos los organismos, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con las interacciones que suceden entre ellos como con el ambiente. Entonces, desde el punto de vista de esta combinación de distintas ramas de la ciencia, podemos decir que la paleontología es una combinación entre la geología y la biología. Ya yendo entonces a una definición más concreta, hablamos de que la paleontología, como dice ahí,
es la disciplina científica que va a estudiar e interpretar todo tipo de evidencia de vida en el pasado sobre el planeta Tierra. Y esto lo hace a través de los fósiles. La misma etimología de la palabra, que es una palabra en realidad combinada, nos remonta a que es el estudio del antiguo ser. Ahora bien, yo dije que lo hace mediante fósiles. ¿Qué es un fósil? Un fósil es cualquier resto o evidencia de la existencia de un organismo que ha quedado preservado en lo que es la corteza terrestre. Y esta evidencia puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de la evidencia directa, estamos hablando del resto del organismo. No importa si es completo, si es fragmentado, si está desarticulado. Lo que estamos hablando es del organismo per se, ¿sí? De la estructura corpórea. En cambio, cuando estamos hablando de la evidencia indirecta, estamos hablando de la presencia del organismo, pero a través de lo que dejó la actividad del organismo, ¿sí? Es una pista, es un indicio de la presencia del organismo a través justamente de su actividad. Bien, obviamente para que un fósil sea considerado como tal, tiene que pasar por un proceso, que es un proceso físico-químico que se denomina como fosilización. Para que este proceso acontezca, tiene que pasar a través de millones de años, ¿sí? Mucho tiempo. Y la rapidez con la que sucede va a depender justamente de varias variables. En términos generales, se puede decir que el proceso de fosilización es un proceso más allá de complejo, es bastante excepcional. Se cree que alrededor de un 5% de los organismos que fallecen, por así decirlo, entre comillas, de una manera simple, pueden o tienen un potencial de transformarse justamente en fósiles. Esto es a modo de resumen, como para que más o menos tengamos una idea de qué involucra la fosilización. En primera instancia, el organismo muere y se descompone. Cuando un organismo muere, va a ser depositado justamente sobre el sedimento, va a estar expuesto a un montón de agentes, que son en general descomponedores, que van a alterar su composición. Pero a su vez también va a estar expuesto a un montón de agentes que pueden alterar físicamente ese organismo. Por ejemplo, los carroñeros, ¿sí? Los pueden fragmentar, los pueden romper o pueden eliminar directamente elementos. Ahora bien, para que suceda justamente la fosilización es necesario que una vez que el organismo muera, en este caso estamos hablando justamente de animales porque es lo más, por ahí lo más fácil de entender, el organismo muera sea justamente cubierto por sedimento rápidamente. Esto lo que hace es que en cierta forma se genere una especie de aislamiento, entonces todos los distintos agentes descomponedores van a retrasar su accionar sobre ese determinado organismo potencial fósil. Otra de las etapas es el de la sedimentación y la compactación. Básicamente, arriba de cada una, de esa capa que se depositó sobre ese cadáver, se va a seguir acumulando sedimento tras sedimento tras sedimento, hasta llegarse a compactar, formarse justamente de roca sedimentaria, y también se va a compactar justamente el fósil, el potencial fósil. La tercera etapa es lo que se conoce como la modificación química. Esto también es en términos generales, ¿sí? Lo que hay es una alteración justamente química de este resto. Hay distintos tipos de modificaciones químicas, algunos, estos son a modo de ejemplo, tenemos la permineralización, que involucra justamente que todos los minerales que están en el agua subterránea van a empezar a llenar los intersticios, los espacios dentro de lo que sería el organismo. Hay una recristalización, que es básicamente cambios de cristales por nuevos cristales, hay una sustitución, minerales sustituyen otros minerales, y hay una carbonización, que lo que hay es un incremento en la cantidad de carbono. Pero no importa, lo importante de esta etapa es que hay una modificación química. Y después la última de estas etapas es la de exposición. Van a suceder un conjunto de eventos geológicos que lo que van a generar es exponer a la superficie al fósil. Entonces va a estar listo para que un paleontólogo vaya y lo encuentre. Lo importante de esto, que en el proceso de fosilización, en términos generales de nuevo, lo que hay es un pasaje de un organismo, es decir, una entidad biológica, que a través del proceso de fosilización se transforma en roca. Entonces, en ese proceso hay una pérdida de información biológica importante. Eso complejiza justamente un poco lo que es la labor del paleontólogo, sobre todo lo que hace en paleobiología, pero también lo vuelve interesante. Perdón, que no se note esto. Bien. Ahora bien, uno de los pensamientos más tradicionales es que los paleontólogos, las paleontólogas solamente estudiamos dinosaurios, y este es un gran mito. Inicialmente, cuando hablamos de los fósiles indirectos, perdón, las evidencias indirectas y directas, este es un ejemplo justamente, los signofósiles de la evidencia indirecta. Acá lo que tenemos son trazas justamente fósiles, que es básicamente el resultado, es una estructura sedimentaria que es resultado de la interacción entre el organismo y su ambiente.
Esto es bastante interesante, acá es una traza de invertebrado, un organismo que podría ser similar, vamos, de nuevo, en términos generales a lo que sería una especie de gusano, y es interesante porque justamente el tejido blando tiene bajo potencial de fosilización, entonces podemos saber de la existencia de otro organismo, de este organismo, a través justamente de estas trazas. Por el otro lado tenemos también huellas, acá lo que tenemos es la huella única de, por ejemplo, un dinosaurio, y acá tenemos lo que conocemos tradicionalmente como rastrilladas o rastros, en donde son varias huellas justamente fosilizadas, que nos permite, por ejemplo, conocer, en este caso sería, pongámosle como una especie de tetrápodo basal, no me gusta la palabra primitivo, pero bueno, como para que se entienda primitivo, y podemos conocer en base a su análisis y estudio justamente de estas huellas cómo se movilizaba. También encontramos nidos que tienen trazas justamente de invertebrados, coprolitos, que básicamente lo que son es excremento fosilizado. Se pueden generar cortes en los mismos, y ver de qué se alimentaba el organismo productor justamente de estos coprolitos. Y tal vez los más conocidos, que son los huevos fosilizados. También tenemos plantas. Acá lo que tenemos son imágenes de hojas, flores, maderas. Acá tenemos troncos justamente fosilizados. Tenemos cutículas, esto ya se ve a nivel del microscopio. Las cutículas es la parte más externa de las plantas, que tienen múltiples células de distintas formas, y lo que tiene interesante es que de acuerdo a las características que tiene, podemos inferir el ambiente en donde justamente estuvo esta planta. Polen y esporas, que son ya estructuras asociadas a la parte reproductiva y se ven a nivel del microscopio, ¿sí? Son muy pequeñas. Y también otras estructuras asociadas a la reproducción, como los frutos y semillas, y ahí lo que tenemos es un cono. También hay invertebrados fósiles. Acá lo que tenemos ya a nivel más micro, ¿sí? Se trabaja con microscopio, los foraminíferos. Ya a nivel más macro tenemos a los equinodermos, como las estrellas de mar, el dólar de mar. Acá lo que tenemos en realidad no es una evidencia directa, sino lo que tenemos son evidencias indirectas porque son improntas. La impronta básicamente capta perfectamente todo lo que es la morfología externa del organismo, se pierden las partes blandas, se pierden las partes duras, pero queda bien registrado en el sedimento la morfología externa. En la primera instancia lo que tenemos es un molde, y en el segundo lo que tenemos ya es un molde interno, ¿sí? Pero son básicamente evidencias indirectas, pero son fósiles, siguen siendo justamente fósiles. Después tenemos algunos ejemplos de moluscos, como bivalvos, caracolcitos como los gaterópodos, y los amonites, que parecerían externamente como si fueran caracoles, pero que están más asociados al ser cefalópodos con lo que son los pulpos, los calamares. También tenemos artrópodos, como es en el caso, acá tenemos un insecto en ámbar, que es resina básicamente fósil. Tenemos impresiones de un insecto alado, tipo una libélula. Tenemos quelicerados, como arañas, como escorpiones. Y tenemos también los trilobites, que están completamente extintos, al igual que los amonites, que básicamente eran muy abundantes en los mares y tienen también distintas morfologías, distintos tamaños. Y tal vez los más conocidos, que son los vertebrados fósiles. Tenemos peces muy bien preservados, tenemos anfibios como las ranas, tenemos reptiles acuáticos, como es en este caso el plesiosaurio, un reptil de cuello alargado, lo que sería el tipo chiste, pero para que se asocie el del lagonés. Y tenemos los clásicos dinosaurios, tanto los extintos, acá tenemos una foto del cráneo del Carnotauro, y dinosaurios actuales, como son el caso de las aves, aunque este obviamente es un fósil. También tenemos mamíferos, en este caso está representado por un gliptodonte, que está relacionado a lo que serían los armadillos o los peludos actuales, pero de tamaño como de un fitito. Y también tenemos restos de vertebrados, como es en el caso de los dientes de tiburón, y acá en este caso puse el diente de un caballo fósil, que me parece interesante más que nada para mostrarles. En mi caso yo trabajo con mamíferos, y la parte dentaria es extremadamente importante, porque no solamente tiene un potencial de fosilización bastante alto, debido a la composición que tiene, sino que básicamente la taxonomía a nivel de la paleontología de los mamíferos se basa justamente en la parte dentaria. Entonces realmente tienen un peso muy importante. Bien, otros también, si preguntamos al resto del público qué estudian los paleontólogos, muchos pueden decir justamente, bueno, estudian dinosaurios, pero también otros pueden decir, no, estudian todos los animales, todas las plantas, todos los organismos vivos que existen. Eso también es un mito. Hay distintas ramas dentro de lo que es la paleo, aquellos que estudian botánica son los paleobotánicos, los que estudian los ignofósiles son los ignólogos tradicionales o los paleonólogos, los que estudian los vertebrados, como en mi caso, somos los paleontólogos de vertebrados, y los que estudian invertebrados, los paleontólogos de invertebrados. A su vez, dentro de cada uno de estas
de estas ramas tenemos distintas especialidades. Podemos especializarnos en distintos grupos biológicos, podemos especializarnos en distintos análisis asociados a determinados grupos biológicos. No me puede importar, puede que no me importe directamente los grupos biológicos si lo que me interesa es una determinada metodología, un determinado análisis, o tampoco me importa eso si lo que me importa es un determinado momento, un determinado lugar para trabajar. Entonces puedo trabajar con múltiples grupos. Lo que quiero decir con esto es que, como en todos lados, hay especializaciones, y lo lindo que tiene esto es justamente poder trabajar en grupos multidisciplinarios donde haya especialistas en distintas temáticas, lo cual es muy enriquecedor. Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta de que yo que trabajo mamífero me va a preguntar algo de un anfibio basal y la verdad lo tengo que estudiar, soy sincera. Y creo que a la gran mayoría le pasa justamente eso. Bien, otra cosa importante a tener en cuenta dentro de lo que es la paleontología es el tiempo. El tiempo es fundamental en la paleo, y uno cuando piensa en tiempo piensa en minutos, días, meses, años, décadas. Sin embargo, nosotros lo que estamos hablando es del tiempo geológico. Y el tiempo geológico abarca básicamente toda la historia de la Tierra, la vasta y larga historia de la Tierra, desde hace un poquito más de 4.500 millones de años hasta la actualidad. El tiempo geológico, esto es una escala, una tabla cronoestratigráfica internacional, está en castellano, pero es una traducción literal de esto, en donde lo que se puede ver es que el tiempo geológico se va a dividir en eones, a su vez estos en eras, las eras en periodos, y estas divisiones a su vez en otras subdivisiones, y así sucesivamente. Como para tenerlo en cuenta, porque tal vez es lo que más nos suene, el tiempo geológico lo dividimos tradicionalmente en eras, que es lo que se conoce como la era paleozoica. La etimología del nombre te habla de la vida antigua, la mesozoica, una vida intermedia, y la cenozoica, que es la era en la que actualmente estamos viviendo, que abarca desde los 65 millones de años hasta la actualidad. En el Paleozoico, también en términos generales, podemos hablar de que hubo una gran diversificación a nivel de los organismos multicelulares, se conquistó el medio terrestre por parte de las plantas, aparecieron los vertebrados, peces, anfibios, se conquistó justamente el medio terrestre, aparecieron los reptiles, hubo múltiples cambios climáticos, geológicos. El Mesozoico generalmente es lo que se conoce como la era de los dinosaurios. Aparecieron también los mamíferos, pero obviamente estaban muy resegados respecto a lo que serían justamente los dinosaurios. Y después en la era cenozoica, que la podemos decir como que es la era de los mamíferos. Obviamente, si me agarra alguien que no trabaja en paleo, un antropólogo o algo de eso, me va a decir, ¿y el hombre? Bueno, sí, es cierto, también es la era del hombre, pero el hombre es un puntito muy chiquito en lo que es el cenozoico. Y la verdad, como paleontólogos nos interesan más los otros organismos que en sí que el hombre. Bien, ¿qué más? Bueno, de la tabla, en este caso estas divisiones que nosotros estamos observando, lo que están indicando son cambios, son eventos, ¿sí? Que van a dar justamente la finalización de ese determinado nivel, por así decirlo, y el comienzo del otro. Y a medida que yo me muevo en la jerarquía de ese nivel, mayor va a ser el impacto a nivel global que va a tener justamente ese evento. Cuando hablamos de eventos, estamos hablando de eventos geológicos, de eventos climáticos, de eventos bióticos, ¿sí? Es decir, el cambio que puede encontrarse entre el Oligoceno y el Mioceno va a ser más local, de nuevo entre comillas, que aquel que se da entre el Mesozoico y el Cenozoico. Bueno, y otra cosita interesante también, que lo que estamos viendo ahí de los clavitos estos dorados en cada uno de esos eventos, perdón, porque no lo mencioné antes, esta tabla lo que indica es un ordenamiento de la roca en función al tiempo, ¿sí? Marcada justamente por esos determinados eventos, esos determinados cambios. Estos clavitos que nosotros vemos en cada uno de esos eventos, en cada una de esas rocas, por así decirlo, son dataciones absolutas, ¿sí? Por eso de cada año se van actualizando justamente esta escala. Lo que tiene que quedar en claro esto, y me parecía que estaba bueno justamente marcarlo, es que es importante poder poner todos los diversos eventos, estos que hablamos geológicos, climáticos, biológicos, y justamente estos acontecimientos, dentro de lo que sería un contexto de tiempo geológico, para poder así estudiar la evolución de los ambientes y la evolución de todo lo que es la fauna y la flora que vivió en esos ambientes. Bien, eso lleva a otro pensamiento también tradicional, que es que todos los seres extintos vivieron en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y eso también es un mito. Por ejemplo, acá lo que tenemos son dos imágenes, por ahí la de abajo es la más conocida. Acá lo que tenemos es un tiranosaurio, el típico tiranosaurio rex, con un estegosaurio. Cuando uno estudia justamente el biocrón del organismo, es decir, el intervalo de vida, en cuestiones de tiempo del organismo, lo que podemos ver que
El tiranosaurio vivió hace unos 68 hasta unos 66 millones de años, mientras que el estegosaurio hace unos 156 hasta unos 144 millones de años. Es decir, que no había chance de que hayan coexistido. Cuando uno ya se va a esta imagen, que es la clásica de las películas, las primeras películas al color de ciencia ficción, donde los primeros humanos justamente peleaban con un reptil similar a lo que podía ser un tiranosaurio rex, vamos a suponer que es el tiranosaurio, vemos que el hombre, su historia es muy corta, es desde hace, el hombre, digamos, como especie, es de hace alrededor de 200.000 años. Entonces, realmente no hay de nuevo chance de que hayan coexistido y menos peleado. Pero también cuando uno ve el tiempo, uno observa de que el tiranosaurio está mucho más cerca en cuestión cronológica al hombre que al propio estegosaurio. Bien, estos son algunos ejemplos de algunas cosas que podrán haber visto en libros, en películas, en documentales. Antes veíamos el amonites, esto es un género justamente de amonites. Fíjense que el videocron es muy extenso. Tenemos, bueno, el herrerasaurio, que vivió hace unos 231 hasta unos 228 millones de años atrás, que es interesante porque es, digamos, como que es el precursor de los dinosaurios ya más grandes, carnívoros, de extremidades anteriores chiquitas, como lo que sería el T-Rex, como vimos antes. El Piasnikisaurio también, perdón, no dije antes que el herrerasaurio es argentino, se colectó justamente en San Juan. Piasniki, de Patagonia, Argentina, que vivió hace unos 165 millones de años. El Carnotaurus, como vimos antes, 72 a 69,9 millones de años. También interesante porque es el único carnívoro que tiene justamente cuernos. Se encontró casi un material básicamente casi completo. Y tiene esta peculiaridad. Hasta ese momento siempre se asociaban los cuernos a los herbívoros. El Megalodón, por las últimas películas, fíjense también en el Biocron de unos 35, unos 3,6 millones de años. Nesodon, de hace unos 22 a 17 millones de años. ¿Por qué lo pongo acá? Porque ya hablamos del Cenozoico, ya les expliqué que los paleontólogos nos especializamos en distintas cosas. Esto es para contarles un poco qué es lo que hago yo, en términos de lo que es el grupo biológico, ¿sí? Durante una importante parte del Cenozoico, hace alrededor de 65 millones de años hasta hace unos 3 millones de años, América del Sur, lo que conocemos actualmente como América del Sur, se encontró aislada del resto de los continentes. En ese momento evolucionan un conjunto de organismos muy peculiares, dentro de los cuales se destacan los ungulados endémicos sudamericanos, los nativos sudamericanos, es decir, que se originaron y evolucionaron justamente en América del Sur cuando esta estaba aislada. Entre esos ungulados endémicos sudamericanos encontramos 5 grandes grupos, muy interesantes. Lo que tiene justamente también de interesante es que están completamente extintos, no tienen descendientes actuales. Esto los difiere de los otros organismos justamente que también evolucionaron en aislamiento, de mamíferos que evolucionaron en aislamiento. Y dentro de esos 5 grandes grupos de ungulados endémicos están los notungulados, que son particularmente con los que yo trabajo. Nesodon pertenece justamente a ese grupo, que tiene una diversidad morfológica y ecológica terrible. Bien, acá lo que tenemos es un ejemplo del ave del terror. Este género vive hace unos 20 hasta unos 30 millones de años. Por ahí no se ve muy bien en la imagen, pero es muy interesante verle el cráneo, la mandíbula a este bicho. Tienen un pico excepcional, eran depredadoras, carnívoras, obviamente. Muy lindo, era de una película de terror, literal. Después tenemos el Tilascosmilus, hace unos 7,3 hasta unos 3 millones de años. Lo interesante de Tiracosmilus, que es un marsupial, si bien externamente parece un puma, en realidad está más asociado a un canguro, a un koala, que al puma en sí. Y después tenemos el típico tigre de dientes de sable, originario justamente de Norteamérica, que vivió hace unos 2,5 millones de años hasta unos 10.000 años, ¿sí? Que se extinguió justamente con extinción masiva. Bien, eso como para que vean algunos ejemplos que muchas veces los vamos a encontrar incluso en películas juntos y en realidad hay mucho tiempo que los diferencia. Ahora bien, yo hablé que los paleontólogos trabajamos con fósiles, pero ¿cómo conseguimos esos fósiles? El típica es pensar que el paleontólogo va en el medio del desierto y empieza a excavar, a hacer pozos por todos lados hasta encontrar fósiles. Y de nuevo, esto es un gran mito. Lo que hacemos es realizar campañas paleontológicas. Estas son imágenes de la campaña del año pasado y algunas también de los anteriores años en Adolfo Alsina, bajo los proyectos que están liderados por la doctora Laura Cruz, en donde la idea de mostrarles esto, más allá de como una idea general de dónde estamos trabajando,
es también mostrarles que lo hacemos en grupo, como yo decía antes. Es necesario que seamos varios paleontólogos especializados en distintas cosas, pero a su vez también nosotros llevamos técnicos en paleontología, que son esenciales no solamente para lo que es el trabajo en taller, como vamos a ver después, sino a su vez también para lo que es la extracción de los materiales, el transporte de los materiales, ¿sí? Está bueno justamente nutrirse del conocimiento que tienen. Y a su vez también se llevan geólogos, sobre todo cuando se va por primera vez o las primeras veces, para lo que vamos a ver justamente después. Es decir, de nuevo, un grupo multidisciplinario. Ahora bien, ¿cómo sabemos dónde buscar? ¿Dónde vamos a ir a buscar fósiles? Entonces hacemos particularmente, de nuevo en términos generales, dos cosas. Primero consultamos trabajos previos, ¿sí? La Argentina es muy rica en lo que tiene que ver no solamente con la bibliografía respecto a la paleontología, sino en términos de paleontólogos, ¿sí? De renombre no solamente nacional, sino también internacional. Lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo, esperemos. Entonces, también, a su vez, afortunadamente, mucha de esa bibliografía antigua ya está digitalizada, entonces la podemos descargar de internet, perdón, se me traba la lengua. Hay otra que directamente tenemos que ir a bibliotecas, o tenemos que ir a archivos, o nos contactamos con las personas que lo escribieron, si es que están vivas, o si no con algún familiar. Pero la onda es que tenemos que hacer una recapitulación bastante importante, leer y estudiar bastante. Acá lo que se ve justamente es un mapa en donde se muestran los afloramientos donde se sacaron esos determinados fósiles que están en ese trabajo. Y lo que tenemos debajo es un perfil estratigráfico. ¿Por qué lo menciono? Un perfil estratigráfico es una representación gráfica de lo que sería una especie de sección vertical del terreno. Imagínense como si fuese una torta que yo la corto y tengo distintas capas con distintas características, en distintas posiciones. Eso sería un perfil. Lo que a mí me está mostrando esas capas, que serían estratos, que es lo mismo que habíamos hablado anteriormente con el tema de la fosilización. ¿Sí? Son capas y capas de sedimento que se transformaron en roca sedimentaria. Y lo que están indicando a su vez esas determinadas capas es tiempo. Entonces, las rocas inferiores, los estratos inferiores van a ser más antiguos que los que están por arriba, ¿sí? Justamente porque se depositaron después. Los geólogos son extremadamente útiles a la hora justamente de ir a las campañas porque permiten o crear los perfiles estratigráficos cuando no se conocen o modificar los que ya se conocen o perfeccionarlos, completarlos, etc. Importante también por el hecho de que cuando yo extraiga fósiles es necesario también conocer de qué estrato lo estoy sacando, de nuevo, porque estrato está asociado a tiempo. Bien, otra de las cosas que hacemos es consultar y leer mapas geológicos. Estos son realizados por geólogos. La Argentina está dividida en distintas cuadrículas en donde podemos ver estos mapas. Y son representaciones, básicamente, sobre lo que sería un mapa topográfico de los diferentes tipos de rocas que están expuestas en superficie, que afloran en la superficie, ¿sí? Y esas rocas son justamente aquellas que son susceptibles a encontrar fósiles. Entonces, en particular en mi caso, yo trabajo con ungulados que van desde el Paleoceno tardío hasta el Mioceno tardío, comienzos del Plioceno. Pero yo quiero, por ejemplo, necesito ir a una campaña, quiero hacer una campaña donde voy a recolectar del Eoceno. Entonces me fijo que, por ejemplo, tengo este color que es rojo, naranja, no sé, depende cómo se vea, y voy a ver al mapa dónde se encuentra ese color. ¿Por qué? Porque ese color me está indicando tiempo. Justamente todos estos distintos colores me van a estar indicando el tiempo y por lo tanto voy a ir a la roca que a mí me interesa, que tiene este color naranjita o rojito. De nada me sirve ir acá, por ejemplo, que tengo color violeta porque eso está asociado al Jurásico. Es decir, no voy a ir a buscar fósiles del Eoceno en sedimentos del Jurásico. Bueno, entonces, esto es necesario para saber, lo utilizamos los mapas, para saber dónde ir a buscar lo que nosotros queremos encontrar. ¿Sí? Dónde afloran los sedimentos que tienen potencialmente los fósiles con los cuales yo quiero trabajar. Bien, esto nomás como para ver el tema también de la inmensidad de los lugares, porque también es necesario acotar mi lugar. Ya de por sí son enormes, algunos son de Alsina, otros son de Patagonia, de Santa Cruz, y vean que realmente es bastante grande. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿estamos listos para llevar a cabo una campaña paleontológica? ¿Y al qué voy con esta pregunta? Es decir, cualquiera, incluso los paleontólogos, podemos ir a un determinado lugar a extraer fósiles, traérnoslo y trabajar o dejarlo ahí en la mesita de luz, y la respuesta es un rotundo no. Hay una ley desde el año 2003, que es la Ley Nacional 25743, que contempla la preservación, la protección y la tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Esto quiere decir que los bienes arqueológicos y paleontológicos son de dominio público del Estado, nacional, provincial o municipal. Y para poder extraer o estudiar estos materiales, debo pedir un permiso. ¿A quién? A la provincia, ¿sí? De la cual yo quiero justamente extraer esos fósiles. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos esta ley, la provincial 10419/86, que es la que justamente contempla la protección y la conservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, y es aquella que también, que a su vez imposibilita, por así decirlo también entre comillas, lo que tiene que ver con la extracción, la manipulación, la comercialización del patrimonio arqueológico y paleontológico. Dije antes que pedimos permisos. ¿Cómo hacemos? Nos comunicamos con la provincia y les preguntamos qué es lo que tenemos que hacer para poder ir a trabajar a los yacimientos que nosotros necesitamos ir a trabajar. En el caso de la Argentina, y en el caso, perdón, en Argentina sí porque es una ley nacional, pero en el caso del área de paleontología, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia es aquel que se encarga de controlar, digamos, que se cumpla justamente esta ley. ¿Por qué? Porque es la autoridad de aplicación de esta ley nacional. Bien, entonces, perdón. Ya sé dónde ir para ir a buscar los fósiles con los cuales yo quiero trabajar. Ya tengo el permiso aprobado de la provincia donde yo voy a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a armar justamente todas las herramientas, todos los insumos, empiezo a armar mi equipo justamente de campaña. Obviamente la ropa va a depender del lugar donde yo vaya, de la temperatura, de si estamos muy expuestos al sol. La onda siempre llevar obviamente protector solar, siempre gorra, y va variando de si llueve, no llueve, si nieva, no nieva, si hace frío, si hace calor. Bueno, eso es variable. Llevamos mapa, llevamos GPS. Esto es importante por varios motivos. Uno de ellos es por si nos perdemos. Podemos ya establecer, en mi caso, yo soy un desastre, me puedo perder tranquilamente. Entonces establecemos un punto de encuentro por si alguno se pierde, entonces con el GPS me puedo guiar. Pero también por otro motivo. ¿Por qué? Porque cuando encuentro un material fósil, es no solamente importante saber de dónde saqué ese material fósil en términos de geografía, ¿sí? Lo saqué de este punto, de esta localidad, bla, 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 sino también es importante saber a qué altura lo saqué. ¿Por qué? Porque la altura va a estar asociado también al estrato. Entonces, es lo que nosotros decimos que necesitamos tener un control de la procedencia geográfica, de dónde vino, pero también de la estratigráfica. ¿De qué parte de ese perfil estratigráfico, de qué estrato, justamente viene ese material? No es lo mismo que el material venga de la base a que venga de justamente 80 metros en altura, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con esa base. Entonces, establecer la procedencia estratigráfica y geográfica es extremadamente importante. Después, herramientas de extracción. Tenemos masas, tenemos cortafierro, buriles de distintos tamaños, tenemos palas, tenemos piquetas de la punta de distintas puntas. Va a variar mucho dependiendo del sedimento, ¿sí? Tenemos a su vez también pinzas. Puede darse que el sedimento sea muy blando o que muy blando y a su vez el material esté bastante expuesto y sea chiquito, entonces ya por ahí con una pinza es suficiente. Tenemos brochas de distintos también tamaños, como para limpiar lo que sería la superficie, limpiar el fósil. Lupas también se puede utilizar. En algunos casos, a mí me pasa que yo trabajo más que nada con dientes que son más bien chicos, entonces ya tengo el ojo entrenado para ver eso, y por ahí paso al lado de un cráneo y no lo veo, u otros que le pasa lo contrario. Entonces también uno va acostumbrando el ojo, digamos, al trabajo que realiza. Importante fotografía, cámara fotográfica y escala. Lo vamos a ver después para lo que es el tema del registro fotográfico en el momento del hallazgo. Libreta de campo, lo mismo, esencial. En la libreta de campo vamos a volcar todo tipo de información que para nosotros nos resulte relevante, del terreno, del fósil, del día de trabajo, porque desde el momento que nosotros realizamos la campaña, el trabajo de campo, hasta que nosotros estudiamos el material pueden pasar años, por diversos motivos. Entonces ahí volcamos toda la información que nosotros creamos relevante, ¿sí? Lo que fuere, cómo estaba orientado el fósil, junto a qué cosa lo encontré. Por ejemplo, me pude mover para otro lado y encontrar otro afloramiento, lo que fuere. Todo lo volcamos ahí. Que después esa información también va a servir para generar las grillas, que después vamos a ver. Y finalmente, esto también a modo de ejemplo también, pero que también es interesante, el tema del botiquín, porque puede haber accidentes, puede haber enfermedades, puede haber lo que sea, entonces está bueno también tener cuidado, y la comida y la hidratación, que es fundamental en el trabajo de campo. Bien, dentro entonces de lo que es el trabajo de campo, las primeras cosas que se hace es la prospección. Prospección es
ir a caminar por el terreno para conocer el terreno, antes de empezar todo lo que es el tema del hallazgo, la extracción, etc. En este momento también es esencial el trabajo del geólogo para lo que es la construcción justamente de los perfiles. Acá lo que tenemos es un perfil que nosotros presentamos en un póster del trabajo justamente en Alsina, donde vemos los distintos perfiles en distintas localidades fosilíferas. Acá lo que vemos del huesito, lo que está indicando es que se extrajo justamente determinados fósiles, no importa cuáles, de ese determinado estrato. Bueno, y acá son algunas imágenes justamente de Patagonia. Bien, después de la prospección, o mediante en realidad estamos haciendo la prospección, encontramos a los fósiles, se realiza el hallazgo. Los encontramos en distintos estados de preservación, fragmentados, rotos, completitos, chiquitos, grandes, es decir, y es fabuloso obviamente justamente encontrar esos fósiles. Antes de la extracción, lo que llevamos a cabo es un registro fotográfico. Para eso usamos la cámara y para eso usamos la escala. ¿Sí? Eso nos permite ver cómo encontramos fotografía, en realidad el fósil in situ, para saber cómo lo encontramos, que complementa en cierta forma también la información del libro de campo. No significa que en el cuaderno de campo no lo anotemos también, ¿sí? Son todos datos que está bueno tener. A veces tenemos una escala divina, como es este caso de la Asociación Paleontológica, y a veces no tenemos porque la perdimos, la prestamos o nos la olvidamos y usamos lo que tengamos. Pero lo que es importante es sacar foto con escala, ¿sí? Para poder justamente evaluar lo que es el tema del tamaño. Ahora bien, esto me lleva a otro pensamiento también global, popular mejor dicho, que los fósiles siempre aparecen completos y articulados, lo cual es un gran mito. Esta es una película que creo que la gran mayoría de los paleontólogos de mi edad se enamoraron de la paleontología o reforzaron su amor en la paleontología por Jurassic Park. Acá lo que tenemos es un velociraptor que están justamente tratando de desenterrar con brochitas. Le va a costar bastante, pero bueno, fíjense que está como sumamente completo. Y en realidad esto no sucede en su mayoría. Lo que sucede es que encontramos generalmente fragmentos. Este es un ejemplo muy extremo, que es en el caso de Puertasaurus rewili, que es un saurópodo, un dinosaurio de cuello largo, tal vez considerado como uno de los más grandes que existen, del Cretácico, hace 70, 68 millones de años atrás, de ese tiempo tal vez el más grande, del cual solamente se conocen 4 elementos, 4 vértebras. Una cervical, una dorsal y 2 que no tienen un buen estado de preservación, caudales. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Está bien, es discutible, puede ser controversial, ¿sí? Pero muchas veces es lo que encontramos y no encontramos otra cosa que eso. Y tenemos que publicarlo. En mi caso personal, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo en donde presentamos un mamífero, un ungulado, en realidad que es el primer fósil mamaliano que se conoce de esa determinada unidad. ¿Y por qué no darlo a conocer si es lo que tenemos? Entonces, si no estaríamos presentando, estaríamos perdiendo información científica, que es importante. Entonces, en la gran mayoría de las veces nosotros encontramos fragmentos y no cosas que estén completamente articuladas y bellas, divinas, tipo película. Bien, posterior a lo que es el hallazgo es la extracción. En este caso vamos a utilizar distintas cosas dependiendo del fósil, dependiendo del sedimento donde se encuentra ese fósil. Tenemos las piquetas, tenemos las masas con los buriles, tenemos, bueno, también volvemos a piquetas, tenemos las pinzas, es decir, va a ir variando. Acá también lo que muestra son que también puede haber distintas vicisitudes que uno puede tener y el conocer el terreno es importante. En este caso es una foto de una campaña de un amigo, un técnico en paleontología, Marcelo Miñana, que el lugar donde estaban justamente extrayendo el material era un lugar que se inundaba constantemente. Entonces, lo que tuvieron que hacer es construir como una especie de fortaleza, digamos, alrededor de esa estructura para tratar de que no se moje o no se acumule mucha cantidad de agua. Igualmente tenían que sacarlo con baldes. Pero bueno, son cosas que digamos que uno también tiene que tener en cuenta. Por otro lado, lo que tenemos acá es la formación de bochones. Cuando uno habla de bochón, podríamos pensar como si fuera que un yeso en el hospital, como si nos hicieran un yeso en un hospital. ¿Sí? Esto se hace generalmente cuando el material es grande o el sedimento es muy frágil, entonces el fósil también va a ser muy frágil. Y tengamos en cuenta, en este caso obviamente estamos hablando de animales, ¿no? Pero aunque el fósil sea una roca, es frágil. Entonces, todas estas cosas se realizan para impedir que tanto lo que es la extracción como el traslado de ese material genere roturas en el material.
Entonces, en este caso, lo que se hace alrededor justamente del fósil, se genera una especie de pozo, ¿sí? Circular, con profundidad. En este caso, también tiene que estar a una determinada distancia, es decir, una distancia prudencial, porque si estamos dándole con una masa, eso puede generar fracturas, justamente la vibración misma puede generar fracturas en el sedimento y fracturas en el fósil. En este caso se puede sacar justamente todo lo que es el bloque, y el bloque se le pone film y se le pone varias capas de yeso. O también puede pasar, en este caso, también en Alsina, eh, que directamente se hace el bochón in situ, por así decirlo. ¿Sí? Se cavan estas especies de pozos, se coloca el yeso y después se sigue excavando, porque uno no sabe en realidad hasta qué profundidad va el material. Uno puede ir suponiendo, ¿sí? Entonces trata de dejar un espacio también prudencial debajo de donde está justamente el fósil, y de esa forma se genera como una especie de honguito, por así decirlo, y extraer el fósil. Y después se completa el yeso del otro lado. De esa forma se traslada. Puede pasar que sea un único bloque, un único bochón, o pueden ser muchos bochones, como pasa acá también en una campaña a Patagonia por dinosaurios. Después del hallazgo es importante, perdón, hallazgo de la extracción, es importante lo que es el transporte, es decir, llevarlo ya a la camioneta para ir al campamento. Si son chiquitos, si son fragmentitos, aislados o lo que fuere, se ponen el papel higiénico ahí adentro de una bolsa y la bolsa dentro de una mochila. No pasa nada. Puede pasar que los bochones sean más pesados, que tengamos, perdón, bochones, entonces van a ser estructuras más pesadas, necesitamos varias personas. A veces también podemos usar carretillas. Pero a su vez también hay que tener en cuenta, y eso también es importante de conocer el terreno, de que pueden pasar estas situaciones. Acá lo que hay en la base de la barranca se encuentra el fósil y hay que elevarlo, ¿sí? Hay que pasar toda esta pendiente para llevarlo a la camioneta. Entonces hay que tener distintos tipos de estrategias ya previas para poder pasar esta situación. Bien, además del trabajo de campo hay otros momentos que forman parte de lo que es la campaña paleontológica. Primero, ¿dónde dormimos? A veces tenemos suerte, esto en el caso de Santa Cruz, si tenemos una especie de estancia, de casita donde podemos cocinarnos, donde podemos dormir, donde podemos bañarnos. A veces no, esto es en Chubut, si mal recuerdo, esta yo no fui, pero si mal no recuerdo es Chubut, en donde lo que había es una casa de pescadores, entonces lo que se podía hacer más que nada era cocinar ahí, y ahí ven justamente las carpas. A veces no, a veces lo único que hay son carpas, ¿sí? Este es en la Antártida, o sea, con distintas temperaturas, y acá cerca de los yacimientos, es decir, no queda otra directamente que dormir en las carpas. Va variando dependiendo del lugar donde vayamos a hacer campaña. El transporte, bueno, esto es más que nada a modo de risa, pero, a modo de broma, perdón, pero la idea de estas carretillas son las que utilizan para trasladar los bochones. Después vehículos 4x4, en este caso en cuatriciclo, o lo más común son las camionetas, ¿sí? En este caso de las camionetas 4x4, obviamente porque no se puede ingresar con un vehículo privado porque destrozaría básicamente el vehículo por el tipo de terreno. Y hay algunas instituciones, en el caso del Museo pasa, que alquilan, de nuevo, entre comillas, las camionetas para que podamos hacer las campañas. Bien, otra de las cosas importantes que comemos. Acá lo que tenemos, justamente también en Alsina, nos quedamos en un hotel cerca de los afloramientos, entonces podemos cocinarnos y estamos cómodos para hacer también la post día de campaña, y generalmente, obviamente, comemos mucho más, de manera más abundante, de una manera más pesada, porque los almuerzos son almuerzos más simples, como son almuerzos que se llevan a cabo directamente en el campo. Generalmente es algún sanguchito, algo rápido para que no te llene mucho, ni tampoco como para que te quite horas de trabajo, ¿sí? Entonces lo pesado lo comemos más que nada a la noche. Acá, bueno, es una imagen donde está, iba a decir Altano Fornícola, pero va a decir Juan Carlos Fornícola y Laura Cruz, justamente una cocina económica ahí en esa casita de pesquera que había dicho antes. Bueno, otras veces comemos directamente al resguardo de las camionetas, ya eso es un día de campo. Acá es en Nepecuén, en donde habíamos puesto una mesita y teníamos una sombrillita, o directamente en el campo literal, al resguardo de algunas rocas o a la intemperie directo con el rayo del sol. Pero bueno, va variando. Bueno, después tiene que ver con el tiempo libre. Esto es algo que nosotros realizamos justamente cuando finaliza la campaña, que tiene que ver con todo lo que es la organización de los materiales, ¿sí?
Acá lo que se hace es, bueno, se ven el tema de los bochones y hay que reforzarlos. Los otros ejemplares también se colocan en contenedores, digamos, que sean un poco, que puedan resistir lo que es el tema del transporte, es decir, se adecua todo para que se banquen todo lo que es el transporte. A su vez se generan los números de catálogo, se hace registro de perdón, los números de catálogo no, los números de campo. Esto es fundamental porque nosotros vamos a tener un montón de datos que lo tenemos volcados en el cuaderno, ¿sí? De campo. Y esa información, que es sumamente importante, tiene que estar asociada a ese material. Y la única forma de interconectar esa información con el material es a través del número de campo. Toda esa información se va a volcar en grillas, ¿sí? En planillas, grillas. Acá abajo lo que tenemos ya, lo estamos haciendo a nivel de la computadora. Entonces, todo lo que sea relevante, nosotros también lo vamos a volcar. El punto GPS, también podemos hacer una identificación preliminar. Puede pasar que, en mi caso, yo no sé de roedores y encuentro un dientito y no sé qué roedor es, entonces hay otra especialista de roedores, otra especialista, perdón, en roedores. Entonces, en ese momento puede decir, bueno, esto podría ser tal cosa, o directamente no, dejarlo como un roedor, porque está muy fragmentario, o porque tiene mucho sedimento arriba, o por lo que fuere. Pero también se hacen esas identificaciones preliminares que no necesariamente tienen que llegar a especie, en absoluto. Es como para más o menos guiarnos. Es decir, se prepara básicamente todo a nivel de información, ¿sí? Relevante, que nos va a ser muy útil después en el momento de estudiarlo, cómo se preparan los materiales para transportarlos ya al lugar donde nosotros lo vamos a estudiar. Bien, y después hay otros momentos de campo, como es en el caso de que cumplimos obviamente años, nos bañamos como podemos, vamos al baño como podemos, en el caso de que no estemos justamente en una casita. Bien, otros momentos también, digamos, de tiempo libre, está justamente asociado bueno, este es un momento, digamos, post-campaña, tomando una cerveza, después hay otros momentos que se dan en el momento del trabajo de campo, donde estamos descansando, charlando, y la idea que pasamos mucho tiempo juntos, y por suerte son grupos fabulosos en los que trabajo, entonces en ese sentido no hay problema, pero la idea también es pasarla bien y descansar. Por suerte uno también, descansar en algunos momentos, ¿no? Por suerte uno tiene la suerte de trabajar de lo que ama, entonces estos momentos también son sumamente disfrutables. Bueno, esta imagen me encanta porque estamos todos muy matados y está bueno. Bien, también hay otros momentos en la campaña, en la vida de campaña, que está bueno, por eso también lo que decía antes de conocer el terreno, de hacer un estudio preliminar del terreno. Por ejemplo, acá puede haber pendientes muy marcadas en donde necesitamos justamente sogas para movilizarnos. Puede ser que haya mucho barro y se queden trabadas las camionetas o los cuatriciclos, o mismo nos caigamos nosotros en el barro. Puede pincharse una goma, puede haber mucho viento, perdón, puede haber mucha lluvia, puede haber mucha nieve. Eh, y también, obviamente, puede haber mucho viento y eso generar hasta incluso que se vuelen las carpas. Es decir, hay distintos desafíos diarios que también hay que tenerlos en cuenta en el momento de planificar y de llevar a cabo una campaña. Bien, ya finalizando entonces, hablé de todo lo que involucraba justamente conseguir el fósil. Pero ahora, ¿qué hacemos con el fósil? Y eso lo vamos a hacer justamente en un estudio de laboratorio, el estudio de gabinete, que se va a dividir en dos partes. Lo que es el análisis o el trabajo, en realidad, perdón, en el taller y ya después el trabajo de oficina. El trabajo en el taller, básicamente, ahí van a parar los materiales que nosotros recolectamos y acá son fundamentales los técnicos en paleontología que se van a encargar de preparar el material, es decir, de separar de lo que es esta matriz de sedimento el fósil. A modo de ejemplo, tenemos justamente un bochón que se le liberó una de las tapas. El técnico justamente empieza a preparar el material hasta exponerlo y finalmente lo logra exponer en su totalidad. Puede utilizar, dependiendo del fósil, dependiendo del sedimento, distintas herramientas o instrumentos en realidad, que puede ser, por ejemplo, en este caso, este es un material que era bastante frágil, entonces lo que se utilizaba es una punta, una especie de punzón, para trabajarlo de forma manual, de una forma bastante delicada, o se puede trabajar ya directamente con martillos neumáticos, va a depender. Se puede hacer a ojo directo, se puede hacer a través de lupas, eso va a depender mucho del sedimento de nuevo, del fósil, pero siempre lo realizan justamente los técnicos y es fundamental el conocimiento que tienen los técnicos, no solamente en lo que tiene que ver con la forma de preparación y de conservación del material, sino a su vez también tienen que tener un poco de conocimiento y eso los instruimos, digamos, nosotros en lo que es el material en sí. Muchas veces incluso puede pasar que nosotros no sabemos muy bien, sabemos que hay un fósil en el bochón, pero no sabemos muy bien la disposición que tiene, no sabemos muy bien qué es lo que hay. Entonces se pueden hacer tomografías que permiten conocer justamente el fósil.
Bien, y después tenemos también otro de los trabajos que realizamos es, de nuevo, lo estoy reduciendo mucho esto, ¿no? Pero una de las cosas que hacemos con los fósiles para poder trabajar es compararlos. ¿Con qué? Con otros fósiles. Entonces, acá lo que tenemos, acá tenemos a Laura Cruz, que está justamente viendo materiales en una colección de paleontología. En la colección de paleontología es donde vamos a tener los fósiles. Generalmente es poco probable, a ver, no es poco probable, generalmente la gran mayoría de los materiales que están expuestos o están en exposición justamente en las salas de paleontología, en los distintos museos, no son originales. Los originales tienden a estar justamente en las colecciones paleontológicas. Ahí lo que son réplicas, lo que hay, perdón, son réplicas. No quita que no haya, pero bueno, de nuevo, en términos generales. Entonces acá Laura está trabajando justamente, ella, de nuevo, en términos generales, Laura trabaja más que nada con singulados. Entonces, bueno, acá la estamos viendo trabajando. Bueno, acá esta es una imagen que me gusta por el hecho, en términos de que me genera una memoria emotiva. Son los materiales que yo empecé a guardar una vez que entregué mi tesis. Entonces era como un momento histórico, tomada la foto por justamente ella, porque era medio milagroso que esté devolviendo los materiales y esté guardando los materiales. Pero bueno, es como para que vean también la cantidad de materiales que uno estudia. Bien, y acá son algunos materiales justamente de comparación que ya se encuentran justamente en las colecciones. Acá tenemos un gran amigo que es el calibre, que nos permite a nosotros medir los materiales con los cuales trabajamos. Bien, otra parte del trabajo es justamente el trabajo de laboratorio, perdón, el trabajo de oficina, que en cierta forma es como un mini laboratorio nuestro, porque hacemos más micro preparaciones también, es en donde estudiamos la bibliografía, es en donde compartimos con nuestros compañeros de oficina, trabajamos con la lupa, es infaltable el mate, y es donde llevamos a cabo justamente todas las comparaciones, todos los análisis que le vamos a realizar al fósil. ¿Sí? Pasamos la mayor parte del tiempo de trabajo en ese lugar. Ahora bien, yo dije que estamos armando justamente, armamos ahí los análisis. Esos análisis nos van a dar como resultado, valga la redundancia, resultados. Y los vamos a dar a conocer a través de dos formas, una más a nivel regional y otra más a nivel global. Una de ellas son las reuniones científicas, ¿sí? Que lo hacemos a través de conferencias que pueden ser de manera personal o directamente a través online, ¿sí? De manera virtual, que es algo que justamente nos permitió la pandemia. Y a su vez también las podemos presentar en forma de pósters, ¿sí? Que son estas representaciones gráficas que muestran de manera muy sintética el trabajo que realizamos, con una introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, bueno, etc. Y esto lo hacemos más, como dije, son reuniones científicas, si bien puede haber, hay reuniones a nivel internacional, generalmente está más acotado, ¿sí? Si nosotros queremos dar a conocer nuestros resultados de una forma, perdón, más formal y más global, lo hacemos a través de los papers, que son los artículos científicos. Enviamos nuestro trabajo a revistas científicas que tienen un determinado formato, en donde se encargan de enviárselo a determinados revisores que se encargan de evaluar nuestro trabajo en términos de originalidad, de meticulosidad, de la metodología, si está bien, si está actualizada, lo mismo la bibliografía, si los resultados son coherentes. Bueno, es decir, uno busca justamente mandar a revistas que uno sepa que van a tener esa rigurosidad en el análisis, ¿sí? Entonces, esto realmente es importante porque es lo que culmina nuestro trabajo, digamos, de investigación. Y ya finalizando, perdón, no finalizando, me falta otra cosa, que es la comunicación de la ciencia, que es básicamente lo que estoy haciendo acá, que es el de extensión, de difusión justamente de la ciencia. Lo podemos hacer de manera virtual, como lo estoy haciendo ahora, lo podemos hacer de manera presencial, como es en este caso, en una primaria, una foto también de la Cruz. Lo podemos hacer en el marco de la campaña, esto también lo hicimos el año pasado con la Cruz, en Alsina, para mostrarles justamente a los chicos y explicarles a los chicos no solamente el trabajo que hace un paleontólogo, sino la importancia del patrimonio paleontológico de Alsina. Y a su vez también lo podemos realizar en determinados días especiales, como puede ser el Día del Fósil, la Feria del Libro, la Noche de los Museos, o lo que hicimos hace poco en la Expo UNLU, donde el laboratorio justamente empezó a mostrar parte de su trabajo. Bien, y ya entonces finalizando, lo que me pareció relevante es que yo les mostré justamente todo lo que hacíamos con los fósiles, todo lo que era el tema de presentar nuestros resultados, etcétera, pero también me parece interesante mostrarles qué pasa con el fósil.
Hablamos de que el fósil nosotros lo extrajimos del campo, lo llevamos al taller, al laboratorio para que sea justamente preparado y acondicionado por parte de los técnicos, quienes también lo van a poner lindo, entre comillas. ¿Para qué? Para que este sea devuelto a la provincia de la cual nosotros lo extrajimos. Nosotros cuando pedimos el permiso también nos comprometemos a devolverlo, ¿sí? Para que a partir de ese momento, tras nuestro estudio, ese material quede al resguardo de una determinada institución que va a tener una colección que va a guardar justamente este material. Cuando nosotros, porque necesitamos de nuevo ver ese material después de la devolución o porque otro lo quiere volver a estudiar, lo que tiene que hacer no es comunicarse con nosotros que publicamos, sino tiene que comunicarse con esa institución para solicitarle justamente una visita y poder estudiar el material. Ahora bien, una cosa también importante, sobre todo en los últimos tiempos donde hay un auge en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio paleontológico, es importante también tener o construir un registro documental y fotográfico respecto a lo que es la intervención técnica que se realizó sobre el material fósil desde el momento que se halló hasta el ingreso a su reservorio final. Por eso también es importante registrar todo eso en un cuaderno de campo. De cierta forma, lo que tenemos ahí es como una especie de recapitulación histórica, de lo que le pasa al material. Bueno, ya finalizando, agradezco obviamente a todos los que están presentes. También quiero destacar que como bióloga, a nivel académico, podemos hacer paleontología, los biólogos podemos hacer tranquilamente paleontología, la gran mayoría de los paleontólogos son biólogos o son geólogos. Desde el punto de vista de tiempo, la paleontología es bastante reciente a nivel académico, entonces no nos tiene que dar miedo de meternos en la paleontología. Si les interesa, a quienes les interese, pueden comunicarse, mandarme un mail por consultas o lo que fuere, o venir directamente al laboratorio, que van a ser muy bienvenidos, que siempre hay trabajo para realizar y para poder meterlos un poco en el mundo de la paleo. Así que ahí está. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, muchas gracias a vos. La verdad que es súper interesante. Yo que vengo simplemente de la estadística y que mi profesión va por el área económica, la verdad que me resultó súper interesante Muchas y gracias. apasionante al mismo tiempo. Muchas gracias. Ahí lo saco. Muchas gracias. Por Hablé favor, rápido, pero a bueno, vos. más o menos como para. No, no, fuiste perfecto. Ahí acabo de enviar por el chat el link para que puedan solicitar el certificado de asistencia. Y bueno, quedamos, en realidad no quedamos, queda Mechi abierto a consultas. Pues yo no voy a poder responderles nada. Yo tengo una pregunta. Hola, Mechi. ¿Cómo anda, Mauri? Eh, si uno es bastante puntual esta. Si uno está en una excavación, ¿no? Mm. Y uno descubre que, o infiere de que los restos fósiles son de un ser humano, supongamos, no sé, 20.000, 25.000 años, no importa, pero es fósil. Uno tiene que detener la excavación y hablar con antropólogos, arqueólogos y detener eso, o uno como paleontólogo, digamos, puede seguir con con ese estudio. Mirá, lo ideal, te digo yo, Sí, uno generalmente va a buscar lo que le interesa, lo que uno estudia. Entonces, si vos encontrás otra cosa, y más que nada, en este caso, si encontrás un ser humano, lo que te conviene, sí, es dar aviso a aquella persona con la cual vos tenés contacto que sepa justamente del tema. Porque por ahí, viste, tiene alguna técnica en particular que vos no conocés o algo y terminás mandándote la macana por hacer un favor, por ahí haces una macana. Entonces, la verdad, lo que conviene siempre es frenar y comunicarle a la persona que se debe. Generalmente también podés hablar directamente con la municipalidad, porque siempre si hay ya paleontólogos o lo que fuera que estén laburando ahí, tienen contacto directo, entonces les pueden avisar y pueden ir. Lo mismo, viste, cuando, qué sé yo, hay alguna persona que encuentra algo en la playa, lo que conviene también es hacer eso, comunicarle al de la municipalidad, porque seguramente va a haber algún paleontólogo que está trabajando, para que le dé aviso e ir esa persona a recolectarla, digamos. Eso es claro. lo ideal. Porque la verdad que lo haga uno que no labura en eso. No. Claro, sí, sí. Si uno está, el interés académico de uno es otra cosa, sí, Claro, no, no exacto. vale la pena. Sí, Eh, total. Está bien, gracias. Por favor. Bueno,
¿Algún otro comentario, consulta? Creo que no. Laura sé que estuvo muy Está igual. nombrada ahí, apareció en muchas fotos, Laura. Sí. No, boludo. Y lo más lindo que no estuvo preparado porque no sabía qué iba a pasar. La quiero felicitar, pues la verdad que me parece que explicó. Y está acá mi tía escuchando. Ah, Mi tía- la dicción, yo la felicito por cero furcio, no puedo creer. Mira, me maté todo lo La felicito. ¿Se escucha? Realmente la manera en que habló y en que explicó todo lo que hacemos, resumidamente, en menos de una hora, realmente, mis aplausos para Mexi. Muy linda. Besito. Gracias, chicas. Bueno, si no hay ningún otro comentario, consulta, nada, Mechi, de verdad, muchas gracias, la verdad que súper enriquecedor y bueno, Me alegro. que nos veamos en la próxima. Dale, muchas gracias a todos. Gracias por participar también. Muchas gracias.